Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Hola, soy Félix Velasco, cofundador de Wembley Studios, una consultora especializada en producto digital, en el desarrollo, diseño y conceptualización de software. También somos partners de Microsoft y podemos ayudaros a llevar vuestra empresa a la nube de Azure. Y nada más, bienvenidos un episodio más al Garaje de Bosniak. Hoy tenemos un invitado que, como siempre digo, también me hace ilusión tener aquí. No le conocía personalmente, pero bueno, casi como si sí le conociese, porque desayuno con él todas las mañanas, de alguna manera. Él es Carlos Molina, CEO de Multiversial, y viene a contarnos, pues, sobre todo su experiencia a la hora de facilitar a muchos tecnólogos en este país y seguramente que también fuera de nuestras fronteras, cómo es ese proceso de recopilar la actualidad del sector y traerla, sobre todo entiendo que a los profesionales, ¿no? Lo primero que quiero hacer, Carlos, es agradecerte que estés aquí. Un placer. Y agradecerte por todas esas veces, ya te lo dije en privado, quiero hacerlo en público, todas esas veces que Multiversial a mí me ha ayudado a dármelas un poquito más de entendido, ¿no? Cuando veo una reunión comercial con algún cliente y le puedo soltar, pues justo lo que he leído esa mañana, ¿no? Es que el último movimiento de Google, los pasos que está dando Microsoft, ten cuidado, tal. Entonces, te lo digo de corazón, o sea, claro, me ayuda y le veo mucho valor. Y de hecho estás aquí porque el proyecto me gusta mucho, me gusta cómo lo contáis y me gustaría traerlo a nuestros oyentes para que también lo conozcan y lo puedan disfrutar. Entonces, bueno, yo creo que mejor nos expliques tú qué es Multiversial. Bueno, pues Multiversial es una newsletter principalmente que sale de lunes a viernes, todas las mañanas. Si estás en España, pues la recibes al despertarte porque la envío a las 5 de la mañana. Si estás en la TAM, que hay gente ya que empieza a crecer la base allí, pues la puedes leer casi cuando te vas a dormir. Y lo que hago es explicar la actualidad de los negocios digitales. Sí que es cierto que dentro de ese contexto de explicar la actualidad de los negocios digitales, que en 3 minutos te lees la newsletter y ya sabes lo que hay, pues doy un poquito de opinión o digamos que uno de esos puntos que hay veces que están desconectados o que no entiendes por qué están pasando las cosas. Entonces intento dar ese contexto, te doy la fuente por si quieres tirar del hilo y básicamente lo que yo intento es ahorrar tiempo a los lectores. Yo creo que estamos en un momento social en el que los medios de comunicación en general han virado hacia intentar tener cada vez más páginas vistas porque el modelo de negocio es publi, no como antes que pagabas por el periódico y entonces ya el cliente ya no es el lector. Con lo cual el objetivo no es que el lector se siente informado, sino intentar que el lector vuelva y vuelva y vuelva para poder leer más y más y tener más páginas vistas y por tanto más anuncios. Uh-huh. Yo le he dado la vuelta a eso con la newsletter y es, oye, ven aquí a leer 3 minutos y ya puedes estar tranquilo que lo que pase durante el día yo te lo voy a explicar dentro de 24 horas. No tienes que estar todo el rato en busca de la noticia. Entonces, lo que llaman en inglés un curator, ¿no? Doy un poquito también, obviamente, mi opinión. La gente entra por el resumen y yo creo que se queda por el análisis. Pues eso es un poco Multiversial. Correcto. Y Multiversial no deja de ser para ti un side project. Exacto. Bueno, ha sido... Yo lo lancé... Bueno, empecé a escribir realmente como en diciembre de 2019, enero 2020. O sea, parece que todo es... tienes que es pre o post pandemia, ¿no? Sí, ahora ya es. Entonces, y empezó como un side project de lo que era mi trabajo. Hubo un momento hace unos meses que casi me dedico a tiempo completo, pero sigue en side project. Y para mí siempre ha sido un proyecto personal, ojito, en este mundo en el que estamos, que yo desde el inicio sabía que era a 5 años. Porque cuando había leído sobre ello gente que había hecho cosas parecidas y en una cosa tan difícil como los medios de comunicación, el media en inglés, ¿no? Te dicen, a ver, no busques resultados a corto, esto es un proceso que tiene varias fases y que tienes que pensarlo a largo plazo, bueno, a 5 años, lo que sea 5 años para ti, corto, medio, para mí es entre medio y largo. Y tenían toda la razón, porque he visto pasar esas fases y ahora se están viendo muchísimos resultados y la gente se da cuenta de esa
visión genérica, o sea, bueno, inicial, ¿no? Pero claro, durante el primer año estaba solo en la cueva, no me leía nadie y por eso digo que era claro esa visión de a 5 años con paciencia. Correcto. Yo voy a seguir aprovechándome de ti, entonces ahora que me he metido a ser content creator, que se dice, pues aprendo de alguien que lleva mucho más recorrido que yo y me alegra ver que esto es un proceso efectivamente a medio plazo. Danos un poco una orden de magnitud, dónde estás en número de lectores o algún KPI que tengas. Mira, acabo de cruzar los 35.000, que son 31.000 en Substack, que es la plataforma en la que envías la newsletter directa al correo, y más de 4.000 en LinkedIn, que también le llega a la gente. Luego, obviamente, en redes, pues tengo 3.300 en Instagram, 1.500 en Twitter y YouTube, que está creciendo poquito a poco orgánico. Pero vamos, las redes sociales, digamos que no son mi core. Yo me centro en el canal directo con el lector. Eso, y he estado normalmente doblando cada 6 meses lectores. Ahora ya, como soy un poquito más grande, pues ahora estoy doblando cada 8, cada 10 meses la base de usuarios. A nivel de open rate, que ya, o sea, de tasa de apertura de los mails, que es como se medían las newsletters, pero con la parte de Apple, pues ya no te puedes fiar tanto. Estoy siempre en torno, pasadas las semanas, o sea, cuando se estabiliza el open rate, por encima del 40%, lo cual es muy, muy, muy bueno. Y esos son un poquito los KPIs de típicos de newsletter. Vale. Y hablas de que es un proyecto a 5 años. No sé exactamente bien, no nos lo cierres, por favor. No sé bien a dónde lo quieres llevar o cuál es tu visión de futuro, si esto algún día lo quieres incluso ver como un éxito o lo quieres que siga siendo siempre tu proyecto personal. Claro, lo de los 5 años es la paciencia que tienes que tener antes de darte por vencido o frustrarte. Obviamente que necesitas pequeños milestones en el camino que te digan, oye, pues vas bien, o feedback, o que vas creciendo en usuarios. O sea, para mí los 5 años es para validar que el proyecto tiene cara y ojos, que es sostenible a nivel financiero, y esto es algo que yo ya estoy viendo. Pues desde hace 6-12 meses veo la luz al final del túnel en ese sentido, y este año, por ejemplo, ya tiene totalmente cara y ojos, y entonces el año que viene pues supongo que mucho mejor, ¿no? Pasados esos 5 años, pues yo creo que me tendré que tomar o tendré que pensar qué quiero que sea Multiversial, porque mucha gente piensa en, oye, pues expándete con personas a otros verticales. Estoy intentando, trabajo bastante, el 80%, el 90% es solo, sí que tengo alguna agencia que me ayuda para la captación de usuarios, tengo para un producto que es de pago, pues tengo a una persona con lo que la trabajamos juntos, pero digamos que la mayor parte del esfuerzo de lo que es la newsletter soy yo solo. Entonces, bueno, pues cuando metes ya a gente, el cariz del proyecto es diferente. Yo sí que me veo en el futuro trabajando en Multiversial, porque además es una cosa que no me cuesta. Y eso es fundamental, porque yo el domingo por la tarde estoy preparando la newsletter del lunes por la mañana. Y es muy difícil, que una cosa que no entiendes al inicio es que cuando tú te comprometes a mandar una newsletter todos los días a las 5 de la mañana, todos los días tienes que empezar y acabar un trabajo. Que no es hoy hago el doble y mañana me puedo relajar, o hoy me relajo que ya mañana haré el doble. Todos los días necesitas cerrar la newsletter, programarla, no me levanto a las 5 para mandarla, y tiene que tener la calidad que se espera o la calidad a la que has acostumbrado. Entonces es muy difícil, es sacrificado el hecho de tener que cerrar. O sea, ahora entiendo pues las típicas que veías en la televisión de los periódicos. Cerrar la edición. Cerrar la edición, claro. Pues entonces eso es lo que más presión mental lleva. Que todos los días tienes que abrir y cerrar. Claro. ¿Y cómo te organizas? Porque además tienes un trabajo a tiempo completo, la familia, ¿cuál es tu proceso? Sí, he cambiado el proceso. Lo que estoy haciendo ahora es levantarme pronto, que antes me metía tarde. Entonces le doy un empujón a la newsletter a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, construyo lo que es la estructura del día, y luego a lo mejor en hueco a la hora de comer o ya por la tarde ya empiezo a terminar. Pero claro, habiendo hecho ya la estructura, la ansiedad durante el día es mucho menor. Porque eso me dice, bueno, aquí voy a hablar de esto, aquí, entonces ya solo me falta ejecutar. Pero la parte de pensar
que es la que más tensión te lleva de la incertidumbre. Oye, voy a tener un tema, no tengo tema, es suficiente larga, ¿no? Es interesante el ángulo. Incluso durante el día, como ya tengo la estructura, se me ocurre un ángulo adicional. Pero el grueso del pensamiento de qué va a ir va por la mañana. Por la mañana, además, a nivel de fuentes, yo recopilo cómo se ha cerrado el día en Estados Unidos, porque mi actualidad normalmente es Estados Unidos y China en menor parte, pero Estados Unidos, y luego ya por la tarde tengo cómo ha abierto el día en Estados Unidos. O sea, yo mis fuentes son de las 9, 10 de la noche, recopilo toda esa parte, y luego de las 8 a las 10 de la mañana cómo empieza el día. Y con eso te construyo la newsletter del día siguiente. Ajá. ¿Y cuáles son las etapas de un... Esto es... Bueno, podríamos llamar producto digital. Ahora veremos ¿Sí? que tú también eres experto y tu carrera profesional va muy ligada siempre a los equipos de producto y tal. Esto lo podemos, con sus comillas, meter dentro de un producto digital. ¿Cuáles son las etapas de crecimiento de un producto de este tipo? ¿Cómo vas saliendo de ese pozo en el que estás tú solo? Sí. O sea, ¿están identificadas, están marcados los hitos? Mira, ahora un poco a posteriori, sí, los que has recorrido ya. Yo te cuento cómo lo he vivido, ¿vale? Porque obviamente la teoría te va y podríamos hablar de teoría de product management, ¿vale? Pero realmente, o sea, hubo un inicio yo creo que en castellano había un hueco de análisis de calidad de negocios digitales, es decir, empresas basadas en tecnología, entender por qué y cómo hacen las cosas. No tanto en tecnología, yo creo que en tecnología, bueno, la cobertura tiene calidad en castellano, pero creo que la parte de análisis de negocio había un hueco, es decir, hay publicaciones y periodistas en la parte de negocio puro, tradicional, no digital, y hay gente que habla de la parte de tecnología, pero no había el solape de, oye, ¿cuáles son los negocios de esas empresas digitales? Yo cuando empecé no era newsletter, estaba publicando como quien dice un WordPress, ¿no? Un blog, y la gente cuando se lo comentaba a colegas a mi alrededor no entendían, me decía, pero ¿qué vas a hacer si ya está todo inventado? Si no hay hueco para esto. Uno, en inglés ya lo tienes todo. Y dos, o sea, ¿qué necesidad? No, el que lo necesita va a la fuente en inglés, pero a mí me faltaba esa sensación de análisis en castellano, porque mi hipótesis es que no todo el mundo se sentía cómodo en inglés, que eso ha sido validado después. Esa es la primera. Cuando estuve trabajando en la parte web, vi que, oye, conseguía posicionar mis artículos algunas veces, pero lo que no conseguía era atracción. Es decir, alguien me leía y al día siguiente no volvía a la página. De ahí que, aunque tenía una newsletter que básicamente era un resumen de los artículos, pero esa newsletter veía que la gente volvía y volvía a abrir. Y uno me dijo, oye, en la newsletter directamente era el artículo y pincha. Y me dijo uno de los lectores, oye, ¿por qué no me pones el artículo? Y no me haces pinchar, que todos los días estoy pinchando para leerte. Y entonces dije, claro, es que la atracción está aquí. Entonces, recuerdo perfectamente que un experto en el sector me dijo, ¿eres una newsletter o eres una web? Y dije, hombre, puede ser las dos. Y me dijo, no puede ser las dos. Y dije, hombre, ¿cómo que no? Pues escribo en la web y luego aparece en la newsletter. Y me dice, bueno, ya, pero tu prioridad será una o la otra. Y entonces lo entendí, porque ahora si me preguntas, yo soy una newsletter. Obviamente puedes entrar y buscar todo el archivo, pero el producto está pensado para ser consumido cada día en pequeñas píldoras. Entonces, a partir de ahí empecé con la newsletter. A crear la newsletter y a pensar en formato de newsletter, y la parte web era el reflejo de lo que era el producto de newsletter. Y la atracción entonces aumentó. Entonces yo veía que la gente seguía leyéndolo. Pues empezaba, pues yo qué sé, en aquellos entonces tenía 300 personas. Y la gente lo leía, tenía un 45, un 50. Entonces empecé a invitar a la gente que conocía en LinkedIn y pasé a 1000 personas. Y seguía en ese ratio de 40-50. Dije, uy. Luego pues empecé a abrirme en otras comunidades, ¿no? Pues de gente conocida y tal y cual. Y luego sí que es cierto que empecé ya con 2.000, 3.000 personas, pues ya empecé a tener soporte de algunos anunciantes muy pequeñitos, de gente que hacía lo mismo que yo o que estábamos empujando con el mismo tamaño, y entonces con el dinero del patrocinio empecé a poner algunos anuncios para probar cuánto es el coste de adquisición de cliente.
Pero sobre todo a hacer colaboraciones con otras newsletters. Yo aparecí digamos, en todas las newsletters en castellano que tenían una relevancia, también ellas aparecieron en la mía, y ahí me coloqué pues en 10.000, 12.000 personas, lectores. Y de ahí sí que, pues de ahí fui a canales de adquisición más tradicional, como pueden ser pues Instagram o similares. Y luego los concursos de tráete 3 amigos y sorteo, pues al principio unos AirPods, luego una Xbox, luego varios AirPods, varias Xbox, un par de ordenadores. Y tienes una exclusiva. Y tengo de una esta mañana. Claro. Que no sé cuándo publicaremos esto. Igual ya vamos tarde. Exacto, igual ya hemos dado el premio. Pero sí, el sorteo de ahora, que ya he visto que la reacción no es para nada la misma, es que estoy haciendo un sorteo de un viaje a las Maldivas. Y dice, y la gente se queda así, digo, pero si estaba, si el portátil que estaba sorteando antes, bueno, que no hay tanta diferencia entre el portátil en valor, en precio. Pero claro, la gente ya tiene portátiles en casa y de repente el viaje a las Maldivas es como algo exótico de que no me voy a gastar nunca. Entonces, si me toca, hombre, pues entonces... Y aquí un consejo que doy. Tráete 3 amigos y sorteo algo, tienes que ser grande. Porque si no, haz los números y normalmente pues entre el 1 y el 3% te van a traer gente. Si tienes 1.000 personas, como empezaba yo con los AirPods, pues bueno, ¿por qué sorteaba unos AirPods? Pues porque la gente que me traía, pues más o menos compensaba, ¿no? Pero realmente cuando empieza a tener sentido es cuando has crecido. Yo creo que esta acción pues me podrá traer entre 1.000 y 1.500 personas. Y encima de calidad grande, porque son los conocidos que saben que te va a gustar y tal. Sí. Entonces, sí, ese ha sido un poquito el proceso. A nivel de que esto se convierta en un negocio, a partir del 3er año, cuando la newsletter pasó de 7.000, 10.000 personas, empecé a ver recurrencia a nivel de negocio. Yo tengo 5 modelos de negocio abierto, que luego si quieres comentamos, y entonces ahí poco a poco lo que estoy intentando es que cada modelo de negocio tenga vida propia y sea sostenible. Y empiezas a ver, pues hago esto, monetizas, tal. Entonces... es muy difícil antes de 5.000, 10.000 personas empezar a monetizar para que te puedas dedicar a ello. Pero ya a partir de 10.000, pues ya tiene sentido. Una cosa que creo que me diferencia, yo aquí ya sabes que voy tirando consejos ahí, sí. Voy tirando consejos, se agradecen un montón. Perdón, más que consejos, mi experiencia y lo que veo de diferente. No soy quien yo para aconsejar a nadie, sobre todo porque la mejor experiencia son las piedras del camino. Entonces, yo digo lo que me ha pasado a mí por si a alguien le sirve. Lo que he visto en otras newsletters es que la gente no tiene ningún problema en dedicarle 100 horas al mes, pero tiene muchísimos problemas en dedicarle 300 euros al mes. ¿Por qué? Porque no dan valor al tiempo que ellos dedican. Entonces, y no se dan cuenta que la distribución es clave si no tienes gente. Entonces, a otras newsletters les he dicho, ¿pero has probado? No, bueno, pues cuando hago combina de yo te patrocino, tú me patrocinas, sí, pero... Y digo, ¿pero te has gastado dinero? Y me dicen, no, yo lo que hice fue, no recuerdo bien, pero creo que puse 2.000 euros o 3.000 euros de mis ahorros en una cuenta solo para esto. No he vuelto a poner pasta ya. Y entonces, oye, empecé y luego me gastaba, me venía dinero, y el dinero que yo ingresaba, el margen, y luego después de pagar proveedores, impuestos y tal y cual, lo reinvertía en crecer. Y la gente me dice, no, es que claro, no estoy ahí para gastar dinero. Digo, ya, pero llevas 2 años dedicándole 100 horas al mes. Bueno. Hombre, pues si es suficientemente importante para este tiempo tuyo, también lo es para meter dinero. Entonces, la gente, veo que hay un freno brutal en hacer pruebas cuando implica dinero y no cuando implica tiempo. Que esto es una bandera que levanto. Sí. Porque hay algo ahí que falla, porque tu dinero es importante, pero tu tiempo también. Y tiene un valor también en dinero, o sea, hay que saber cuantificarlo. Nosotros, a lo mejor porque venimos también en Wembley, somos una consultora, hacemos consultoría, estamos muy acostumbrados a las tasas y a las tarifas horarias de la gente, pero yo reconozco que en mi casa o en mi vida fuera del trabajo, a veces hago el ejercicio de intentar cuantificar
mi coste hora. Claro. Y hay veces que tengo, es una tontería, pero a veces, no es que hay que ir a este otro supermercado porque la leche está más barata. Bueno, ¿y cuánto cuesta de mi tiempo el ahorro que tengo en la leche? O no, es un ejemplo llevado al extremo y una tontería, pero que ese ejercicio lo hago habitualmente en base a los esfuerzos que me lleva a hacer sobre las todo cosas. Para decir que no. O sea, Correcto. Sobre todo para decir que no. Es decir, yo esto lo leía en libros de pon tu precio ahora para que cuando te vengan cosas, si en el momento que dudas y te dicen, no, pues mira, o yo qué sé, una charla o lo que sea, pues para saber cuál es tu... Pues a mí me ha tocado viajar muy lejos para luego irme en coche y volver y decir, pues si lo hubiese sabido, ¿no? Pues entonces, claro... Ponle precio a tu tiempo y sobre todo para saber cuándo tienes que... Porque dice, no, llevo 2 años. Y ¿sabes si metes 1 euro salen 2? Esta cajita, este producto, que es importante, metes 1 euro, salen 2. No, claro, y son reticentes a eso, sobre todo en los side projects. Sobre todo en los side projects porque es tu ahorro. Entonces somos ahí demasiado amarrateguis en la inversión en nuestro propio proyecto. Que no te estoy diciendo que te gastes 5.000 euros, pero 200, si llevas 2 años metiéndole muchas horas. Claro. Multiversal además tiene tiene un modelo freemium, ¿no? Tiene una parte gratuita y luego tiene una parte de suscriptores premium que, bueno, cuéntanos, incluye más cosas y... El producto fundamental es la newsletter, que es gratis. Y es pues eso, un mail de lunes a viernes a las 5 de la mañana que te llega con varias secciones donde analizo los gigantes digitales, el resto de la industria, meto algunas secciones como las lecturas interesantes, el producto molón, que es la sección más clicada de lejos, y sí. Y luego pues te doy pildoritas de los productos de pago. Entonces, ahí la monetización directa de la newsletter es con patrocinio. Gente que quiere aproximarse, tanto grandes empresas, que tengo los precios ahí puestos en la web, como proyectos personales en donde yo me veo reflejado y las condiciones son distintas. Y lo hago para esta gente que dice que llevo 1 año trabajando, quiero darle un empujón y digo, bueno, pues yo te ayudo a darle el empujón porque yo he estado ahí. Y son cuando salen las conversaciones de, no, claro, es que pagar... Y digo, bueno, ya, pues... Sí. Bueno, pues no pasa nada, si cada uno lo suyo. O sea, cada uno como lo vea correcto. Luego creé una parte de producto premium que son casos tipo MBA en el que quincenalmente analizamos una situación específica. Pues, por ejemplo, hemos estado analizando la salida a bolsa de ARM, la resalida a bolsa de ARM, después de que SoftBank la comprara hace años, la hiciera privada y ahora la vuelve a salir a bolsa porque se fastidió la compra de Nvidia. Instacart, que ha salido a bolsa, y entonces estamos con diferentes... ahora Block, la evolución de, oye, Block era Square, ¿no? Pues diferentes situaciones, cogemos empresas en un momento crítico y analizamos cuáles son, por qué es crítico, cuáles son sus posibles maniobras o decisiones, y entonces hacemos un enunciado la primera semana. La gente pues puede leer el enunciado, trabajarlo, nos lo puede mandar o no, y luego en la siguiente semana resolvemos. Y el producto pues es digamos un artículo, el enunciado y la resolución con sus diapositivas y también versión podcast. Hay gente que se lo prepara muchísimo y hay gente que con leerlo y dice, pues por aquí dan los tiros y tal y cual, y luego lee la resolución y dice, vale, pues esto me ha abierto la mente aquí. A lo mejor también depende de la industria, sí y tal. Entonces, ese es el primer producto de pago. Tengo un segundo producto de pago, que es el Research, que es donde hago análisis en profundidad de los resultados trimestrales desde las GAFA, Google, Apple, Microsoft, Amazon y Facebook o Meta. Y luego otras empresas que son interesantes, pues yo qué sé, Uber, que acaba de llegar a la rentabilidad en un trimestre. Pues ese tipo de cosas las analizo semanalmente en lo que es Multiversal Research. Entonces esos son 2 productos de pago. Luego también tengo un poquito de consultoría, que es gente que se me acerca y me dice, oye, ¿me puedes ayudar con mi proyecto? Porque tengo
pues desde gente que es una agencia que está en modelo servicio que quiere pasar a un modelo de producto cambiando a un modelo de negocio de suscripción, por ejemplo, ¿no? Haciendo con una relación con los clientes diferente, o gente que quiere entender cómo pueden hacer una estrategia digital si están haciendo los pasos correctos. Entonces ahí tengo la capacidad de tener 2-3 clientes en paralelo normalmente, con los que tengo una dedicación pequeña. No es que me remangue y le dedique 4 horas al día, sino que hago un poco de consultor externo, hago las preguntas complejas y eso es otra parte del negocio. Y luego, bueno, afiliados, que es pequeñito, y esos son los modelos de negocio que tengo. O sea que... Fantástico. Muy completo para ser un side project y de una sola persona. A mí, sobre todo, la parte de research más profundo, yo que estoy también en ambas partes de pago, me parece brutal ahí hasta dónde llegas. Digo, este hombre no tiene vida. Me parece, pues fíjate, increíble. La parte de research le da una evolución porque ha cambiado del año pasado, y tenía miedo de cómo lo veía la gente, que antes era un poco más cross industria, y ahora lo que hago es mucho más, o sea, es multiversal, pero si realmente estás interesado en esto, pues oye, este es el siguiente paso a nivel de profundidad. Y yo estoy mucho más contento, a mí me aporta mogollón porque me hace, luego linko en la newsletter los aprendizajes, tengo una visión más holística. Te diré, creo que antes hemos dejado una pregunta al aire, que me decías, oye, pues ¿cómo lo ideaste y tal y cual, ¿no? Y digo, pues yo lo que intento es ser ese analista en castellano que no existe, que en inglés hay unos cuantos que puedes tener referencias, pues entender, leer de todos, darte mi opinión formada en lo que he visto en todos los analistas. Es pregunta obligatoria, voy a cambiar un poco de tercio. Dale. Como experto en la actualidad, porque al final tú eres el que nos la trae, entonces estás al día. ¿Cómo ves el presente, el futuro de las organizaciones? Voy a enfocar la pregunta hacia las inteligencias artificiales, que parece que ahora es lo que está en boca de todos. ¿Cómo ves el futuro? Voy a empezar por preguntarte por las grandes, ¿cómo ves su posicionamiento de cara a la inteligencia artificial? Mira, venga, pues empezamos con las 5, hago así titulares, ya a quemar ropa. Google, en general, antes de la inteligencia artificial, estaba entre la espada de la pared de anticompetencia y privacidad. Es por eso que dice, oye, me voy a cargar las cookies en Chrome porque ya lo ha hecho Firefox y ya lo ha hecho Safari, con lo cual esto es estándar de industria. Pero claro, haciendo eso se carga todos los competidores y todas las alternativas de su negocio principal, que es la publicidad. Entonces, ha tenido que retrasarlo. Bueno, esto es mi interpretación, que obviamente no ha dicho lo retraso porque no tengo una solución a nivel de competencia. Entonces ya las autoridades de competencia en Estados Unidos le están poniendo el dedo en el acuerdo con Apple de que sea el buscador por defecto. Entonces, Google, el problema que tiene es que al ser líder en la parte de Publi, toda la evolución que haga, pues le puede pasar un poquito. Ahora, por ejemplo, si ves en Google Search, ahora ha salido una noticia que en India están poniendo toda la pantalla llena de cosas. Momento Yahoo 1998. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se puso tan nervioso en noviembre del 2022 cuando salió Microsoft con OpenAI y con ChatGPT? Porque si toda la gente que va a buscar a Google pasa a buscar a ChatGPT o ChatGPT integrado con Bing, que se le ha abierto otra ventana a Microsoft que había perdido ya hace más de 20 años, entonces el negocio, excepto YouTube, se le cae bastante. Es decir, todo el conocimiento de los usuarios, la capacidad de poner anuncios en el buscador. Entonces, digamos que la relación con el usuario nace y se desarrolla siendo la ventana de búsqueda. Entonces, si a Google le quitas esa ventana de búsqueda, pues sufre muchísimo. Es, digamos, la parte más débil de su negocio. Microsoft está utilizando la inteligencia artificial para intentar posicionarse en cuál va a ser la siguiente relación entre personas y ordenadores, para lo mismo que le hizo Google a Yahoo y a Altavista de turno, o Lycos, pues hacérselo a Google. Google, claro, ha respondido con BART, pero claro, está en el dilema del innovador de ¿me cargo mi propio buscador o no? Entonces,
Microsoft está apoyándose en eso para ver qué movimientos hace Google. Entonces, esa es la guerra a nivel del negocio y la inteligencia artificial, ¿vale? Luego, a nivel del cloud, me voy a Amazon para explicar bien la parte de cómo la inteligencia artificial aplica en el cloud. El otro día explicaba las 3 capas de la inteligencia artificial, donde tienes, digamos, la base, que están los chips y la estructura de data centers. Los chips, hay mucha gente intentando hacer sus propios chips, pero aquí Nvidia lleva 12 años de ventaja, porque cuando nadie creía en la inteligencia artificial, se lanzaron a construir CUDA. El mercado, la acción se pegó una leche increíble porque no entendían esto, y claro, ahora vale Ahora 1.000 sube. millones de dólares, 1.100 millones de dólares, porque lo vieron venir. Entonces, lo que puedes hacer a nivel de cloud, de negocio en la nube, a nivel de inteligencia artificial, es puedes trabajar en chips específicos para inteligencia artificial y todo lo que rodea a ellos, donde Nvidia claramente es líder, Amazon, Google, Meta, incluso con sus propios cloud, aunque no tiene cloud, no lo vende hacia afuera, Comercializable. están haciendo sus propios chips, ¿vale? Luego la segunda capa es la capacidad de ofrecer modelos ya entrenados, porque si tú y yo ahora nos ponemos a entrenar un modelo, hay modelos open source que podemos entrenar, pero necesitamos unos recursos enormes y mucha pasta, y eso no es fácil. Entonces, si oye, hay unos modelos preentrenados que tú puedes reutilizar porque tenemos un productito de una aplicación de no sé qué y queremos que haga inteligencia artificial con generación de imágenes, pues llamamos al algoritmo que nos devuelva la imagen y la presentamos al usuario. Entonces, vía APIs puedes integrar inteligencia artificial con modelos entrenados en esa segunda capa en Google, en Amazon y en Microsoft. Y la tercera capa son los productos en sí, como ChatGPT, que es un producto puro de inteligencia artificial. No es que integres como Firefly en Adobe, que integra la inteligencia artificial como parte del Photoshop, sino que es un producto puro, una aplicación nueva que antes no existía. Entonces, gente como Amazon está trabajando en el 1 y en el 2, no tanto en el 3. Tiene alguna cosita, por ejemplo, Copilot es Microsoft, es la aplicación, es el 3, pero también está trabajando en los modelos, ofreciendo toda la parte de OpenAI en modo API y también la parte de chips, aunque menos. Microsoft es el que menos. Meta, ¿qué está haciendo en inteligencia artificial? Después de darse cuenta que a lo mejor la parte de metaverso todavía... Yo es que en la parte de metaverso soy bastante crítico. No veo los casos de uso que vaya a adoptar la mayoría de la población, que es lo que hago. Yo sigo los casos de uso para saber si tiene sentido o no, porque dices, mira, los chavales de 15 años lo están utilizando. Digo, pues entonces me callo. Sí. Pero no lo están utilizando, ¿no? Entonces Meta en sus propias tiene infraestructura propia para no depender a nivel de cloud, ya sabe lo que es depender del sistema operativo de otros, y entonces en cloud no depende de nadie, y la parte de Meta es para no depender de nadie. En la siguiente ola se ha dado cuenta de inteligencia artificial y está trabajando muy de la mano con proyectos open source, con modelos open source, con un ángulo diferente. Entonces sí que está entrenando modelos, publicando modelos, y estaría más en la capa 2 y en la capa, sobre todo en la capa 2, publicando en open source. Sí que en la capa 1 la trabaja internamente, ¿no? ¿Quién nos queda? Nos queda Apple, que está trabajando muy fuerte, pero no se sabe mucho de cómo integrar inteligencia artificial en sus propios productos del sistema operativo. Y si miras, el otro día dijeron que se gastaban al día pues un número que para la mayoría de las mortales no tiene sentido, ¿no? Pero sí que dicen que están trabajando en inteligencia artificial, pero bueno, son los smart followers siempre. O sea, estos cuando lo lanzarán, pero no hacen notas de prensa de la versión 0.5. Correcto. Sí, quizá yo no sé qué opinas tú, ¿no? Pero igual su enfoque es más implantarlo en sus dispositivos de una manera, ¿no? Como un Siri súper vitaminado, llevándolo a Mac, ¿no? Y que al final esa capa 3 vaya más por ahí. Quizá. Exacto, es integrarlo. Las gafas ahora. Exacto. Veremos a ver qué sale. Son los que más centrados en los casos de uso del cliente final, ¿no? Hay que tener en cuenta que Google compró DeepMind en 2015. Y que toda la inteligencia artificial generativa sale de un paper, el Transformer, que se llama, nada que ver con la peli. No sé si son 7 investigadores que cada uno, pues uno ha montado OpenAI, el otro Anthropic. Y estos vienen todo de colegas de DeepMind. Entonces, no es que Google no tuviera la tecnología, es que no le hacían tener más mercado.
Entonces no tiene incentivo para lanzarla, mientras que Microsoft... Sí, el dilema del innovador, tal cual, exacto. de que fagocite el negocio que ya tiene. Eso es. Qué interesante. Y a nivel de organizaciones, ¿cuál crees tú que van a ser los grandes retos o el gran cambio que pueden sufrir? Claro. Fuera de las tecnológicas, las corporate en general. A ver, creo que la manera más fácil de entender lo que va a pasar en el futuro es pensar, si lo has vivido, o intentar pensar lo que fue el Excel en los principios de los 80 en las empresas. Entonces, creo que va a haber una corrección en términos de cuánta gente hace cuántas cosas, es decir, vas a necesitar menos gente para hacer más cosas. Entonces, aquí hay una visión. Está la visión del CEO de Nvidia, de Jensen, que dirá, no, pero es que, claro, las empresas se expanden y entonces claro, para hacer esto que antes necesitabas 20 personas, ahora necesitas 2. Eso es así. Entonces, lo que pasa es que te vas a enfocar en otras cosas que hay que hacer, con lo cual vas a intentar hacer más proyectos y necesitarás personas para hacerlo. Y eso es cierto. Lo que todo el mundo se olvida es que esos 18 igual no son los 18 que la empresa necesita para los nuevos proyectos. Y dependiendo si tienes 20, 40 o 60 años, va a haber una generación que les va a pillar el tren desde el punto de vista profesional porque no van a poder adaptarse. Porque tú imagínate un contable en los años, por ponerlo fácil, un contable en el año 81 que llevaba toda su vida pues haciendo las presentaciones y tal y cual, cuando llega la Excel y le despiden, y cómo, dice, no me puedo reinventar, es mucho más complicado reinventarse con 60 años. Entonces, y esto ha pasado aquí, ha pasado en las minas, cada revolución industrial deja una generación por el camino que no se puede. Entonces, claro que en neto la inteligencia artificial va a traer más trabajos que ahora, pero lo que hay que mirar es que no es igual, se despiden 5, creo 10, pues ya está, problema resuelto. No, es que hay 5 que se van a quedar por el camino. Entonces eso es lo que la gente obvia. Y siguiendo bajando por el embudo, no hemos entrado hoy, estás invitado otro día para hablar de tu otra gorra como profesional de producto digital, pero ¿cómo va a afectar o cómo está afectando a los equipos de producto la inteligencia artificial? Mira, también leía, porque una de las cosas que hago mucho día a día es leer. Me imagino. Y decían, mira, es que la siguiente startup es que a lo mejor son 3 personas. No solo ya que es la teoría de oye, dedícate a hacer que tu cerveza sepa mejor. Y tú tienes una startup de cervezas, ¿no? Y si cambiar de proveedor eléctrico o tener un generador propio de electricidad no hace que la cerveza sea mejor, pues oye, subcontrátalo y que una empresa de servicios te dé. Entonces, no es solo eso, que eso ha hecho que empresas se dediquen al core y tengas a lo mejor pues startups con 25 personas. Estoy pensando en un Canva al inicio o Figma, que hagan las cosas muy bien. No es solo eso. Es que vas a poder hacer, el hecho, te lo pongo sin inteligencia artificial, el hecho de que yo con Multiversial pueda llegar a 35.000 personas a explicarle lo que les explico cada mañana, en el año 94 era una quimera. Totalmente. ¿No? Y lo estoy haciendo con una persona. Y a ver, no quiero pecar de no humilde, pero en castellano, este análisis de los negocios digitales, pues digamos que es el ejemplo de nicho, pues no hay tanta gente dedicada a ello, ¿no? Entonces, y lo hago solo una persona. Ahora imagínate, ¿y esto por qué se hace? Pues porque hay unas plataformas que te permiten la publicación y el envío de emails similar. Entonces, ahora que tienes inteligencia artificial, pues va a haber un montón de proyectos, de productos que van a salir nicho, que antes no tenía sentido el esfuerzo que necesitabas para lo que ibas a conseguir, y ahora como vas a necesitar menos esfuerzo, pues van a salir cositas. De la misma manera que no podías tener un canal dedicado, yo qué sé, a los Caballeros del Zodiaco en el año 90 específico, pues ahora sí que puedes tener un canal de YouTube porque vas a juntar a todas las personas del mundo especializadas en eso. Entonces, y a lo mejor lo hacen 1 o 2 personas. De la misma manera, la inteligencia artificial te va a permitir construir cosas que antes no podías construir, y como la distribución en Internet es mucho más sencilla, pues vas a poder crear nichos de producto. Entonces, yo la idea de tener una startup
de 3 personas en las que uno se dedica a captar financiación y tener los activos, básicamente la pasta. Otro se dedica a la parte de marketing, growth, conseguir clientes, si es B2C o es B2B. Y otro se dedica a la parte tecnológica y con esto pues montar cosas potentes que decían el siguiente Google será de 3 personas, que luego de 3 pasarán a 300 y a 3000. Pero que la capacidad de irrumpir en el mercado con una nueva visión, a lo mejor ya no se necesita tanta gente. Qué interesante la visión. Y ya por terminar, no cómo va a transformar, pero ¿qué le recomendarías a tus hijos o a una persona que inicia el camino en la vida profesional o formativa con todos estos cambios? Mira, aquí yo he cambiado mi opinión. Porque yo cuando tenía 18 años, lo que nos decían a nosotros es, haz una carrera que tenga salidas. Y no quiero llevar ese mantra, porque realmente los trabajos de dentro de 15 años a lo mejor no se parecen en nada a los trabajos de hoy. Entonces, en mi época matemáticas decían que había más profesores que alumnos y ahora se los rifan, ¿no? A la parte matemática por la parte de data science. Entonces, hacer la apuesta de qué es lo que tiene salidas hoy para que tenga salidas dentro de 20 años no me parece correcto. O sea, bueno, puede llevar a la frustración. En cambio, lo que intento es, oye, expongo todas las cosas, pues tienes un montón de cosas encima de la mesa, pruébalas, a ver qué te gusta. Manosea, juega y lo que te guste tira para... O sea, pues yo qué sé, yo tenía un amigo, te cuento una historia, que quería irse a Bellas Artes y sus padres le decían, pero Bellas Artes, ¿no? Tal. Y luego a lo mejor en Bellas Artes... No hizo Bellas Artes. Y luego en Bellas Artes a lo mejor hubieses terminado en experiencia de usuario... Entonces, claro, la visión del padre coartando lo que es tu curiosidad, no le quiero llamar pasión porque la pasión está mal entendida. Es de, no, a mí me gustaría tener un huerto. Digo, pero vas a estar agachándote todo el día ahí al huerto, dale que te pego trabajando, porque es mucho trabajo. Sigue lo decía Harvard, sigue tus ampollas. O sea, ¿dónde te dedicas? ¿Dónde pasas el tiempo y se te va el tiempo? ¿Qué estás dibujando porque te gusta? ¿Porque estás tocando la guitarra? ¿Qué estás programando? Pues eso es lo que tú tienes que seguir para intentar, y luego cuando unas la guitarra con tecnología o con inteligencia artificial, pues ya veremos lo que sale, ¿no? Igual soy un poco naif, pero desde el punto de vista de que como no sabemos cuáles son los trabajos de dentro de 25 años, pues por lo menos algo que te llene y que puedas seguir tirando de la curiosidad para intentar ser bueno y entonces a partir de ahí construir. Pero ya te digo que igual es demasiado... O sea, esto es lo que yo pienso. Bueno, en 10 años hablamos. En 10 años hablamos, a ver. Efectivamente. Otro de los objetivos del garaje es ir construyendo cómo debe ser un líder ingrediente a ingrediente. Si tú solo pudieses añadir un ingrediente a un líder de tecnología, ¿cuál sería? Mira, yo no sé si es el más importante, pero una cosa que veo y que se me llevan los demonios es que la gente quiere simplificar todo. O sea, cuéntame el titular, ¿no? Pero déjame que te cuente el problema, ¿no? Entonces la gente no baja, no rasca. Entonces hay que rascar, porque cuando rascas es cuando aparecen las cosas, para bien y para mal, ¿eh? Pero, o sea, yo te diría que hay que rascar y bueno, fíjate que si en Multiversal estoy yo solo, fíjate si rasco, pero en el sentido de, claro que tienes que delegar. Claro que tienes que delegar y hacer que la gente sea responsable, porque los equipos de alto rendimiento, pues le das la opción de tomar decisiones, equivocarse, pero que lo sientan como suyo, porque eso es lo que va a dar la motivación, que sea suyo, para empujar. Ahora bien, tú tienes que rascar y tú tienes que entrar, ya seas el de arriba o el de abajo o el del medio. Entonces... es una cosa que, de nuevo, hablamos en 10 años, pero a mí el tema de dime el titular. Hombre, no. O sea, si es una cosa que es clave, hay que rascar y ir hasta abajo. Entonces no te puedes, en el primer no, y más en empresas grandes, ¿esto se puede hacer? No. Bueno, ¿por qué no se puede hacer? Y hasta que no vayas al séptimo no, en la fase hacia abajo, no has entendido de verdad por qué no se puede hacer. Y a lo mejor ese no es, bueno, pero si lo hacemos así, si lo hacemos así, entonces es que antes no se podía. Bueno, claro, por eso hay que rascar, porque normalmente hay 7 capas entre media de abstracción que todas te están diciendo que no. Entonces, rascar, como metáfora.
Fantástico. Estamos acabando ya, que además soy consciente de que tienes mucha agenda y no te queremos liar más de lo necesario. Ahí también, estas son algunas de las preguntas que hacemos siempre. Voy a continuar. Recomiéndanos algún contenido, podcast, más allá de Multiversial, podcast, libro, peli, serie, que te haya marcado también un poco a nivel de desarrollo personal. Vale. Serie, una que me encantó, que mezcla tecnología, pero tecnología como contexto, ¿no? O sea, que la puedes ver con gente que no le gusta la tecnología, ¿vale? Es Halt and Catch Fire, brutal, además con diferentes roles bien definidos. A nivel de podcast, yo diría, o sea, a mí el que me inspiró sin duda es Adquired.fm. A nivel de libros, soy muy fan de... Soy como tantos otros, ¿no? Diría Naval, Ravikant, y un par de... Bueno, que quieras de Taleb. Hombre, si quieres tirarte la moto, podemos decir el que todo el mundo ha dicho que se ha leído y nadie se ha leído entero, que es el de Kahneman, de Think Fast, Think Slow. Ese es el típico libro que tengo yo en la estantería y que cuando me llegó dije... No, pero el que hicieron de Naval Ravikant de sus Twist Storm, ese es el almanaque, ¿no? Sí, el almanac. ¿Y qué más me has dicho? ¿Libro, podcast? Estoy, ¿no? ¿Y serie? Sí, bien. Con una me valía, así que fantástico. Recomiéndanos también a un invitado, a alguien que te gustaría traer aquí que creas que pueda aportarnos valor. Mira, yo creo que Jesús Hijas, a nivel de motivación, creatividad y cómo está trabajando en LinkedIn, es un ejemplo. O sea que os lo dejo aquí la invitación para que... Y yo creo que estará encantado de venir. O sea que Jesús puede ser un... Sí, a Jesús le sigo, así que... Jesús, estás invitado. Ya te lo diré por privado. Eso es. Fantástico. Y bueno, pues estamos terminando. Yo creo que ya hemos... siempre acabo con la pregunta de dónde seguirte. Bueno, hay que es muy obvio, pero haz tu pitch de un minuto que te lo mereces, obviamente. Bueno, hay que darse de alta en multiversial.es. Además me tienes al otro lado. O sea, que la gente flipa un poco cuando contesta el correo y le contesto yo. Sí. Doy fe de ello. Y digo, no, hombre, claro, yo estoy aquí en la cueva, tú me contestas y yo te contesto. Así que multiversial.es, la versión newsletter te llega todas las mañanas. También tienes la versión YouTube y tal, pero lo canónico donde ves, o sea, donde disfrutas de verdad es en la newsletter. Muy bien, Carlos, pues un placer. También creo que ha sido un episodio muy redondo, muy completo. Nos has dado una visión no solo del proyecto, sino de la actualidad, como solo tú podrías hacer. Así que te lo agradezco un montón y esperamos tenerte de nuevo pronto. Cuando queráis. Según avance esto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en el próximo episodio del Garaje de Wozniak. Si os gusta el contenido que hacemos, suscribíos, registraros en cualquiera de las plataformas que utilicéis y si no, pues podéis encontrarnos al otro lado en wembleystudios.com o en elgarajedewozniak.com. Muchas gracias y hasta la próxima. El Garaje de Wozniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.